familia, muy buenas noches. Muchas gracias, Caleb. Hermanos amados, muy buenas noches. Es un privilegio, es un honor reunirnos cada noche para poder compartir la poderosa palabra de Dios y a la vez de tener una comunión con nuestro Señor, orar por nuestros hermanos que están en necesidad, orar por aquellas personas que requieren de nuestra intercesión, de nuestra oración, por nuestro país, por Israel, en fin. Siempre va a haber unas buenas razones para poder orar a Dios. Hace unos minutos estuve hablando con Emilio sobre la situación de la salud de su mamá y por ahí que quieren operarlo, otros que no, y otros que han pedido una radioterapia y tal. Bueno, yo pienso que para su edad no dejaría de ser un tema. Así que vamos a ponernos de acuerdo acá en casa, Caleb y yo, con Emilio, con Benny, con Willy, con Juan, para orar a nuestro Señor, así exclusivamente por Charito Guamán, por la mamá de Emilio. ¿Amén? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a ti sea honor y gloria en esta noche. Gracias por darnos la vida. Si estamos respirando hoy es porque tú lo quieres. Señor, gracias porque millones de personas hoy ya no amanecieron, se quedaron en el ayer. Millones de personas no pueden caminar, millones de personas no ven, millones de personas no tienen brazos, millones de personas están sumidas en el alcohol, en la droga y en cosas terribles. Pero a ti te ha dado la gana, Señor, de salvarnos, de redimirnos, de sanarnos. En esta noche, Padre, queremos ponernos de acuerdo para orar por Charito Guamán. Es una persona ya mayor y cualquier terapia, tratamiento, operación, va a ser difícil para ella. Clamamos a ti en el nombre de Jesús para que ese diagnóstico médico quede sin efecto, que por su edad ya no pueden esos tumores crecer de la manera que crece en una persona joven. Ella es una persona mayor. Por tanto, ese tumor ya no va a crecer más. Es más, en esta noche vamos a orar para que esa tumoración se detenga en el nombre de Jesús y que no afecte su vena aorta y que podamos tener una Charito Guamán para un buen rato. Padre, oramos en el nombre de Jesús, quitando todo poder de ese quiste en su garganta, en sus amígdalas, ¿no? En su cuello, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que todo espíritu de tumoración, de cáncer, sea quitado, sea desactivado, se quede sin efecto en el nombre de Jesús. Y que tu palabra poderosa pueda detener todo crecimiento anormal en el cuerpo de nuestra hermana Charito en el nombre de Jesús. Maldecimos todo cáncer, toda enfermedad y toda malformación en su cuerpo. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra poderosa, que se desate virtud sanadora, que tu palabra redentora sea, oh Dios mío, llenándolo de vida. Amoroso Dios, oramos con todo nuestro corazón por esta mamá. La bendecimos. Hablamos vida y vida en abundancia. Hablamos sanidad, sanidad total. Hablamos paz a su corazón. Oramos para que la armonía, Señor, en esa familia de Emilio sea verdadera. Señor del cielo, Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos la vida de Charito en el nombre de Jesús. Padre, opérala tú, sánala tú, restáurala tú, Señor. Dios mío, confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y encomendamos en tus manos la vida de nuestra querida Charo en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús oramos también, en el nombre de Jesús, por este hombre, Junior Rojas, que del mismo modo le han diagnosticado tumores en el cerebro y los médicos han dicho que ya no pueden hacer nada. No sabemos de él, nos gustaría conversar con él
orar con él, pero solamente es la petición de Lida que ha pedido las oraciones, pero no tenemos contacto con él. Señor, tú conoces su caso, su situación, su diagnóstico desde antes de la fundación del mundo. Así que, Padre, oramos para que tu gracia y tu favor sea de manifiesto ahí. En el nombre de Jesús oramos también por nuestro querido Juan. Bendecimos su vida espiritual que sigue creciendo cada día, aunque su cuerpo está un poco deteriorado, dañado, cansado, Señor, pero diga el débil, fuerte soy, dice tu palabra, Señor. Diga el enfermo, sano soy en el nombre de Jesús. Dando batalla cada día, confiando en ti, Señor. Nos despertamos cada amanecer, oh Dios, sabiendo que tú cuidarás de nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por este tiempo precioso en oración. Gracias porque nos das el privilegio de ser tus hijos, Señor. Nos has adoptado como el remanente fiel que tú, oh Dios, vas a resucitar para tu gloria, Señor. Muchas gracias, Padre bueno. Nos encomendamos en tus manos orando para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche de enseñanza, para que al recibir tu palabra, esta palabra no quede vacía, no se quede en el aire, sino que pueda edificar nuestras vidas espiritualmente. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos que acaban de conectarse. Estamos en la noche 1522 de nuestro humilde programa y estamos en la noche 68. 68, ¿verdad? Del libro de Romanos y vamos adelante hacia la perfección. Confirma Caleb, 67 o 68. 68, perfecto. Entonces, vamos bien ahí. Nosotros estuvimos viendo anoche hasta el verso 24 y dice el verso 24 del capítulo 9 de Romano, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Con ese verso terminamos anoche. Ahora, obviamente anoche explicamos el detalle, ¿no? Ahora entramos ya en el verso 25, que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. No todos los judíos, no todo el pueblo de Israel va a ser salvo, sino la Biblia habla que será un remanente. ¿Ven? Vamos a estudiar precisamente eso, qué significa remanente, por qué Pablo usa pasajes del profeta Isaías, del profeta Oseas. Ellos ministraron, escribieron estas profecías 880, 860 años antes de Jesucristo. Imagínense. Y Pablo está escribiendo más o menos entre 50 y 60 años después de Jesucristo. Entonces, ¿qué sentido tenía de que Pablo usara estas profecías, tanto de Oseas como de Isaías, para escribirle a los romanos, que era un pueblo gentil? Está interesante, ¿verdad? Eso vamos a ver esta noche. Así que, ojito, ojito con el pescadito. Vamos entonces con el verso 25. Como también en Oseas, el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Aquí, mis hermanos, el profeta Oseas, guiado por el Espíritu Santo de Dios, estaba hablando para su tiempo, o sea, 800 años antes que naciera nuestro Señor Jesús. Estaba hablando para ese espacio de tiempo, para esa parte de la historia, para esa generación. Sin embargo, esa palabra tiene vigencia, califica hasta el día de hoy. Y en el tiempo del apóstol Pablo calificaba también. Por eso es que en la carta de Romanos él incluye estos pasajes, ¿no?
para escribir a esta iglesia nueva de gentiles que estaba formándose en Roma. Este pasaje, amados hermanos, explica cómo Dios ejerce su soberanía y su misericordia para incluir a los gentiles, es decir, gentiles ya saben que son todos los no judíos, todos los que no somos descendientes sanguíneos de Abraham, de Isaac o de Jacob, todos somos gentiles. ¿Me? Todos, absolutamente todos. Estados Unidos, Rusia, eh, China, la India, en fin, todo el país que usted pueda mencionar, que no sea Israel, está dentro del pueblo gentil. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso incluye, ¿no es cierto?, ya a los gentiles que estaban excluidos de la gracia de Dios y del pacto de Dios. Ellos no estaban dentro del pacto. Ellos no eran parte de los beneficios del pacto de Abraham. Sin embargo, él ya los incluye luego. Ahora, fíjese, Pablo utiliza este pasaje para demostrar que la salvación no está limitada por el origen genético, porque ya dije en noches anteriores que uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel era que ellos se creían el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de pacto, la nación de pacto, ¿no? Ellos se creían, ¿por qué? Porque eran descendientes sanguíneos de Abraham. Y la Biblia lo demuestra muy claramente que eso no es verdad, eso no funciona así. No es porque tú seas hijo de párroco, ¿no? Tú vas a ser un parroquito. No, no es así. O porque eres hijo de pastor, ya sí o sí vas a ser pastor. No, no, no es así. O si eres hijo de una monja, bueno, las monjas no tienen hijos, o no que se sepa. Bueno, entonces, pero no es por un tema genético, no es por un tema hereditario, no es por un tema étnico. No, no se trata de una raza. La Biblia es bien clara cuando dice que es por purita gracia de Dios. Eso de alguna manera me interesaría que quede claro en el conocimiento de ustedes, que no es porque voy a una determinada congregación, porque mi iglesia es tal iglesia, porque mi denominación es tal, ¿no? Y mi membresía está en esa iglesia, entonces yo tengo ciertos, no sé, pues, ciertos atributos, ciertas bondades que los otros no tienen. Eso no es correcto, en absoluto. Eso no es bíblico. No deberíamos usarlo, no deberíamos utilizar ese tipo de comentarios o de argumentos para segmentar, para separar a alguien. Para nada, en absoluto. No es que yo soy del sábado o yo soy del domingo, no, no tiene nada que ver. Aquí lo que cuenta es la gracia divina, el amor infinito de Dios para incluir, para extender su gracia hacia los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Los incluye en su familia por puro amor. Pablo utiliza este pasaje para demostrar que la salvación no está limitada al origen étnico, sino que hace extensiva a todos, ya dije, por purita gracia, nada más. A él se le ocurrió, él en su infinito amor quiso salvar a toda la humanidad. Ahora, Pablo está citando el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 23. Originalmente, este pasaje, o sea, cuando lo escribe el profeta Oseas, trataba sobre cómo Dios prometió restaurar a las tribus de Israel que se habían apartado de él y habían sido exiliados. Y obviamente como exiliados perdían temporalmente su estatus como hijo de Dios. A ver, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios, sabiéndose pueblo de Dios, herederos de un pacto, entonces, mis hermanos, ellos tenían todos los privilegios para vivir como verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, ellos se apartaban, se separaban de él. Para ellos era que no tenían que juntarse con mujeres que no eran israelitas para mantener la raza, para mantener, digamos, la familia unida. ¿Por qué? Por una cuestión de principios. Los pueblos gentiles, los pueblos vecinos a Israel, ellos tenían sus propios dioses, sus propias creencias, sus propias tradiciones, su propia cultura, su propia idiosincrasia, ¿correcto? Y el pueblo de Israel ya tenía
el mandamiento divino, ya tenía las leyes divinas para formar un pueblo santo, un pueblo separado por Dios. Y entonces ahí incluía que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, con los gentiles. Pero ellos se iban por la chueca y buscaban una filistea. Caso Sansón. Y así podríamos mencionar mucho. El problema de Salomón, el sabio, el más sabio de la tierra, fue precisamente mujeres. El problema que tuvo David, el rey David, el mejor rey que tuvo Israel por 40 años, fue precisamente por mujeres también. Ya ni es que hablar de Acab, que se casó, el rey Acab se casó con una sacerdotisa de Astarot, o sea, Jezabel, una mujer perversa, una demonia, una bruja hechicera. ¿Me entiendes? El rey de Israel, el rey Acab, se casó con esta vieja, ¿no? Y ¿sabe qué trajo? Condenación, maldición, perdición, idolatría. Trajo paganismo al pueblo de Dios. Y cuando esto sucedía, ¿qué hacía Dios? Evidentemente, Él quitaba su protección, quitaba su cobertura, ¿me entienden? Quitaba el cerco que los protegía. ¿Y qué pasaba? Sus enemigos, sus vecinos enemigos, los invadían y los llevaban cautivos. Y al estar cautivos, evidentemente, si ya eres un esclavo de Babilonia, ¿no? O del que fuera, ahí ya no eres hijo de Dios. Por eso dice aquí que perdían temporalmente su estatus como hijos de Dios. Ahí ya no podían llamarse hijos de Dios. Ahí eran los hebreos, los judíos, o bueno, los llamaban lo que sea. Pero ahí ya no tenían los privilegios, las virtudes, las bondades de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora eran esclavos en otras tierras y no en la propia tierra prometida que Dios les había dado. Entonces, ahí es donde originalmente este pasaje de Oseas 2:23, él dice, ¿no? Que él iba a restaurar a las tribus que se habían apartado de él y habían sido exiliados y obviamente como exiliados perdían temporalmente su estatus como hijo de Dios. Bajo la inspiración divina, el apóstol Pablo aplica este principio a un grupo completamente nuevo de los gentiles en Roma. A este grupo, a esta congregación nueva, a esta iglesia naciente en Roma, él aplica esto y pone en la carta que escribe a los romanos, pone precisamente esto. Él enseña que así como Dios restauró a los que se habían alejado, a las tribus de Israel que se habían salido del camino, que se habían apartado de la gracia, ¿no? Entonces, como el Señor lo restauró, ahora estaba llamando a los gentiles, al pueblo que no era un pueblo de pacto, que hasta entonces estaban excluidos de los pactos y no formaban obviamente parte de su pueblo. Entonces estaba llamando a la redención. Es decir, la redención también se hizo extensiva para ellos. Y esa extensión de la gracia nos alcanza a nosotros también. Este pasaje, mi amado hermano, muestra que la salvación no depende de ser descendiente de sangre de Abraham. No es porque yo soy judío, tengo apellido judío, mi papá ha sido judío, mi abuelo ha sido judío, entonces yo soy judío y ya automáticamente yo soy salvo. Eso no es correcto. No funciona así. Ahora más adelante lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, lo cual Pablo ha estado debatiendo en la primera mitad de Romanos 9, ¿verdad? Que obviamente la salvación no depende de ser descendiente de Abraham. Pablo ha estado debatiendo esto en la primera mitad, ¿no? Del libro de Romanos, el capítulo 9. En el capítulo 9, donde estamos sumergidos en estas últimas semanas, ¿no? Tiene esas dos partes. ¿No? Ahora, que no era que tú recibes en automático tu salvación por ser hijo o heredero de sangre de Abraham, en absoluto, para nada, ¿no? Sino de la voluntad soberana de Dios. Él tiene el derecho y el poder, la potestad, la autoridad de derramar su amor y su misericordia sobre quien Él decide. Él es Dios, Él es soberano. Amén. Evidentemente,
Este pasaje abre la puerta a la iglesia primitiva, quedando demostrado que tanto judíos como gentiles pueden recibir salvación y ser llamados hijos de Dios por la fe, por la gracia, a través de la fe. En conclusión, mi hermano, este pasaje celebra la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Se alegra, dice, para nosotros también, gloria a Dios. Es lo que dice el pasaje. ¿No? Hay una celebración de que seamos incluidos en esa gracia, en ese pacto, ¿no? De esta manera cumpliendo el plan redentor que fue anunciado siglos atrás en el Antiguo Testamento. Ya estaba escrito, ya estaba preestablecido, predestinado. Y así fue. Ahora vamos al verso 26. En el verso 26 dice, y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios Altísimo. Repito el pasaje. Y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios Altísimo. Una vez más, en este pasaje se manifiesta la gracia y misericordia a quienes no eran considerados pueblo, dándoles por fe el estatus de verdaderos hijos de Dios. Es una tremenda bendición. Es un regalo maravilloso. No hay mejor regalo que la salvación, que la redención, que la vida eterna. No hay. No, nada se compara a eso, mi hermano. Pablo realmente, Oseas usó estas palabras para referirse a la nación de Israel, que debido a su idolatría y pecado, Dios los había quitado temporalmente el estatus de ser hijo de Dios, pero Él prometió restaurarlo. Su infinito amor y su paciencia increíble, con el fin de que vuelvan al camino, de ser redimidos otra vez. Ahora, amado hermano, amada hermana, esto es muy interesante que lo sepan. Pablo aplica esta antigua profecía a los gentiles, o sea, a nosotros. En principio, el libro de Romanos fue dirigida a la iglesia naciente ¿no? En Roma. Ahí para ellos escribe esta carta, esta epístola, que a nosotros también nos sirve. Pablo argumenta que, así como Dios tuvo el poder y la gracia de restaurar a Israel vez tras vez, cada vez que se apartaban de su gracia, del mismo modo Dios tiene el derecho soberano de llamar e incluir en su familia a personas de otras naciones que antes evidentemente estaban excluidas de los pactos al pueblo gentil. Amén. Hay un cambio radical de identidad. Pasar de no ser pueblo de Dios, o sea, de ser desconocidos NN o rechazados espiritualmente, a ser llamados hijos del Dios viviente. Hay una enorme diferencia, hay un contraste, ¿no? Tremendo, radical de identidad. Ya no eres, pues, el NN, el sin nombre, sino que ahora eres hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios viviente. Significa que Dios ha transformado a los gentiles, digamos, a los gentiles creyentes, evidentemente, a los gentiles creyentes, ¿no? Ahora son parte legítima de su familia, hijos adoptados por purita gracia y no por herencia biológica. Creo que con todas estas noches, machacando con eso, ustedes ya lo tienen muy claro, ¿verdad? Ya lo tienen muy claro esto. Que la salvación, mi hermano, mi hermana, es por pura gracia de Dios. No es porque yo soy buena gente, porque yo soy... No, para nada. No porque yo provengo de la tribu de Israel. No, no sirve eso. No califica. ¿Ven? Solo aquí lo que cuenta es la gracia divina, la misericordia y el favor de Dios que nos alcanza y es lo único que nos hace aceptos ante el amado. Nada. Ahora, nos vamos al verso 27. ¿Qué dice el verso 27? Dice así el verso 27. También Isaías, el otro profeta, un profeta mayor. Isaías clama tocante a Israel
Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ajá. Seguro me han escuchado decirles a lo largo de estas 1522 noches, muchas veces les he dicho, remanente fiel, nosotros somos ese remanente fiel, ¿verdad? Muchas veces lo he mencionado. Ahora vamos a explicar de qué se trata, por qué yo digo eso o por qué la Biblia habla de eso. Ok, vamos allá entonces. Dice, repito el verso 27, también Isaías, el profeta Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En este pasaje se explica que, aunque la nación de Israel es incontable, solo un pequeño grupo, o sea, el remanente fiel, será salvo. Esto sin duda ilustra la soberanía y la misericordia de Dios, ya que la salvación no depende del linaje natural, o sea, ¿no? De ser heredero sanguíneo, no, sino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermano amado, marca un punto clave en el argumento de Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos. En principio, la promesa de Dios se cumple por gracia. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, perdón. En principio, la promesa de Dios se cumple por gracia. Israel, como pueblo físico, no se salvará en su totalidad, mi hermano, por ser heredero de Abraham o de Isaac o de Jacob. No. El versículo señala que numéricamente los descendientes de Abraham son como la arena del mar, pero solo unos pocos, es decir, un remanente fiel tendrá fe verdadera. Por eso es que cuando el Señor Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, todo lo, todo lo despreciaban. Él era el carpintero, el hijo del carpintero, porque José era carpintero, el oficio de él era carpintero, ¿no? Entonces le decían el hijo del carpintero. Y cuando él es ungido, después de ser bautizado en el río Jordán, entonces él comienza a enseñar la palabra de Dios. Entonces todos los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los eruditos, religiosos, cucufatos, fanáticos, no recalcitrantes, lo miraban a Jesús. ¿Qué? ¿Perdón? ¿What? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Alguien que nos enseñe? Estos encopetados que andaban ahí, ¿no? O sea, todos así, sin mirar a los demás, no podían tocarse en la calle con nadie, ¿no? Su esposa tenía que seguirle, ¿no? Media cuadra atrás, no tenía que juntarse, no tocar con mujeres, un tema, todo un tema religioso. Todos ellos, cuando el Señor Jesús vino, nadie lo aceptó. ¿Lo rechazaron? Lo rechazaron. Ahora, por eso es que hasta hoy, el día de hoy, hay mucho pueblo judío que no es cristiano. Son religiosos, sí, pero no son cristianos. Hay una diferencia, hay una gran diferencia. Ahora, ellos son numerosos como la arena del mar, pero solo unos pocos, un remanente fiel, tendrá fe verdadera para alcanzar su salvación. ¿Qué es el remanente fiel? A lo largo de la historia bíblica, amados hermanos, Dios siempre ha reservado a un grupo pequeño que se mantiene fiel a Él. Es decir, que lo sigue al Señor, ama al Señor en las buenas y en las no muy buenas, que son fieles a Él. Que cuando las cosas van bien, ellos alaban, glorifican, bendicen el nombre de Dios. Cuando las cosas no van bien, ellos alaban, glorifican, adoran el nombre del Señor. Porque hay unos hermanitos que cuando todo va viento en popa, ya que ellos son unos hermanitos, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, entonces, ¿por qué tiene que pasarme a mí? ¿Por qué si yo estoy sirviendo a Dios?
esto no es justo, no me parece bien, Señor se equivocó, Dios se equivocó conmigo y cosas semejantes. Nosotros hace poquito estuvimos, antes de anoche estábamos viendo, ¿acaso el ser humano tiene la capacidad de estar reclamándole a Dios? ¿Acaso el vaso de barro tiene que decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene todo el derecho, el poder, la autoridad, el arte, ¿no? Y la decisión de ser lo más alto, más bajo, más chato, más gordo, más hinchado, qué sé yo. Él quiere hacer como quiere hacer. Y el vaso será siempre barro, vasijas para honra o vasijas para deshonra, que lo vimos en noches anteriores, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el remanente fiel se refiere que a lo largo de la historia bíblica Dios siempre ha reservado un pequeño grupo, ¿no?, que se mantiene fiel a Él en medio de un mundo lleno de incredulidad, lleno de idolatría, de paganismo y de todo tipo de pecado. Hay un grupo, un remanente fiel, una manada pequeña que ha dispuesto su corazón a seguirle, a servirle todos los días de su vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ha puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y de ahí no lo mueve nadie. Ya no se mueve por vista, sino se mueve por fe. El mundo puede estar tambaleándose, temblando, ¿no? Pero él sabe en quién ha confiado. No teme miedo a morir, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que es un proceso. Así como es un proceso cuando nace un bebé, está saliendo del vientre de la madre, donde no respira, no come, es decir, lo hace todo dentro del vientre de la madre, ¿no? ¿No? Por eso está vivo, pero sale a un mundo, es nacer, es un proceso de nacer acá y respirar y llorar y ya está en este mundo. Es un proceso. Entonces, del mismo modo, morir es un proceso. Nos acabamos acá para nacer en la vida eterna. ¿Entiendes? Es decir, cuando dormimos también, es como una mini muerte. Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Porque cuando uno duerme, digamos que después del programa vamos a ir a dormir cada uno a su camita, a descansar, hace su oración y se queda dormido. Y en ese momento que tú te duermes, tú estás en un estado extraconsciente. No estás consciente de lo que está sucediendo, porque estás dormido, ¿verdad? Estás dormido. Como que todo se acabó, como que todo está en neutro, que no pasa nada. En ese momento no estás pensando en tus cuentas, en tus deudas, no, nada. Simplemente estás dormido. Probablemente estés soñando algo, ¿no? Ya. Y cuando despiertas para ir al baño o ya es la hora de ir a trabajar, te despertó el despertador y tal. Es como nacer de nuevo, ¿sí o no? Por eso se llama ama nacer. Está amaneciendo, amanecer. ¿Me entiendes? Nacer de nuevo. Y en la noche uno cuando se duerme, se queda dormido, puede estar pasando cosas a tu alrededor, pero tú estás dormido. No sientes nada, no escuchas nada y estás dormido. Entonces la muerte es algo parecido, por eso muchas veces el morir está simbolizado, denominado como no. Por ejemplo, el caso de Lázaro, el Señor Jesús dijo, no, no está muerto, sino que duerme y voy a despertarlo. Pero Lázaro ya se había muerto hace 4 días. El tipo ya estaba apestando. 4 días. Con el calor que hace allá, ya eso estaba terrible. Pero ¿qué dijo Jesús? No, 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 no está muerto. Voy a despertarlo. Y todos se rieron de él, se burlaron. No, ya se ha muerto ya. Se ha petateado el tipo. Ya le cayó la pecueca, ¿verdad? Pero él que hizo fue y lo despertó. Lo mismo sucedió cuando este principal de la sinagoga fue a buscar al Señor Jesús porque su hija estaba agonizando, estaba muriendo. Y en tanto que están en eso de alcanzar al Señor porque la gente, las multitudes lo seguía, entonces ya viene un criado de su casa y le dice, maestro, maestro, patrón, patrón, ya no molestes a Jesucristo.
ya tu hija ya murió. Y Jesús escucha esa información porque estaba cerca, ¿no? Dice, ya no molestes al maestro, ya tu hija murió, Tabita ya murió. Y él, ¿qué dijo? Cree solamente, no temas, no está muerto. Quería despertarla, ella duerme. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la casa, botó a todos los llorones, a las lloronas que estaban ahí, a las planilleras, ¿no? Estaba solamente los discípulos más cercanos, el papá y la mamá, y oró por la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, levántate. Y la niña se levantó. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ya verán que ese remanente fiel no tiene miedo, no tiene temor a malas noticias. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Ay, que mira, no sé quién va a ser el presidente, no sé qué va a pasar con el Perú. Tranquilo, el Dios Todopoderoso tiene control de este universo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Es más, dice que Él pone reyes y saca reyes. Él pone presidentes y saca presidentes. Y muchas veces pone presidentes ahí porque su pueblo se apartó de Él. Por eso que segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de que el pueblo cristiano, este remanente fiel peruano, pueda orar por Perú, para que no nos gobiernen una sarta de ladrones. Sí, una sarta de ladrones. Por eso es que hay presos ahí, presidentes aquí. En ningún país hay tantos presidentes presos como en Perú. No lo hay. 4 presidentes y uno que está con prisión domiciliaria. Y ahí hay 2 por entrar más. Ya van a ser 6, 7 por ahí. Es una pena, por no decir una vergüenza. Es un oprobio. Algunos países, algunos que conozco, algunos dicen, oye, pero bacán Perú, excelente Perú, ¿ah? Que ahí sí se hace justicia, ahí sí mete presos a sus presidentes. Acá en nuestro país roban, se corrompen, hacen maldades y nunca los apresan, nunca los ajustician, nunca los sentencian. Pero por otro lado es una vergüenza decir, sí, en Perú, pues, los 5 últimos presidentes todos están caneados, todos están presos, por corruptos, Entonces ya es como que no nos pone en un buen sitial, en un buen estatus, ¿verdad? Para nada. Entonces dice, todos son a tiré ladrones. Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, entonces volvemos al remanente fiel. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha reservado a un grupo pequeño, un grupo de gente que ha decidido confiar en Él, que ha decidido depositar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para creer al Señor, para poner sus ojos en el invisible y escuchar la voz de Dios, ¿no? Ellos se mantienen fiel al Señor en medio de un mundo lleno de incredulidad y de idolatría y obviamente todo tipo de paganismo, todo tipo de maldad. Ellos han decidido seguir y servir a Jesucristo, pase lo que pase, así como este grupo de este humilde programa. Y se lo digo con humildad, ¿cómo son ustedes? Yo siempre digo, y mi oración está, Dios bendice a este remanente fiel. 1522 noches, ustedes están ahí fieles al Señor. No fieles a mí, no fieles a Caleb, fieles al Señor. Porque saben que cada noche el Señor les tiene una palabra. Porque cada noche ustedes reciben un refrigerio espiritual que les ayuda, que su espíritu se fortalece porque está siendo alimentado. Y eso nos motiva para seguir, por la gracia de Dios, avanzando. El propósito de Pablo al usar este versículo es mostrar que, dado a que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesucristo, tratando de justificarse por sus propias obras, Dios abrió la puerta de la salvación al pueblo gentil. Ya verán que ellos se computaban la buena merca. Ellos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, cucufatos, acartonados, religiosos de su tiempo, ellos
creían que por ser herederos de Abraham, ellos en automático ya eran los doctores, ya eran salvos, ya eran automáticamente salvos y podían juzgar y criticar y no juntarse con la chusma y mantener su estatus entre comillas. Ellos creían eso y que por sus propias obras, como no comían con los incrédulos, como no se juntaban con la chusma, entonces ellos mantenían de alguna manera un status quo muy elevado, entre comillas, ¿verdad? Y su sistema religioso era tan cerrado que no permitían que otra gente, que la gente del vulgo, que la gente del pueblo, se mezclara con ellos. Ellos no lo permitían. Entonces, ellos creían que por sus buenas obras, ellos eran salvos. Sin embargo, Dios abrió la puerta de la salvación a los gentiles, que fue algo que les dolió mucho a ellos también. Porque ya no solamente ellos, que se consideraban herederos del pacto, eran los únicos, los elegidos, los escogidos por Dios, sino que ahora se había hecho extensiva esa gracia divina para alcanzar a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, incluidas nosotros. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Yo confío realmente que ustedes están siendo alimentados con la poderosa palabra de Dios y que cada noche el esfuerzo que ustedes están haciendo de congregarse no es en vano, que esto no es religión, que no se conectan al programa porque, bueno, pues ya, no, ¿qué van a decir si no me conecto? Me van a echar de menos. No es un trato conmigo, no es un pacto conmigo, no hay negociación de por medio, ustedes lo saben, ¿no? El programa es no negociable, no estoy pagado para eso, no hay un dinero de por medio que me compromete, y a ustedes tampoco. Lo único que nos compromete es nuestra relación con Papá Dios. Lo único que nos une y que nos hace familia, amados hermanos, es el Espíritu Santo de Dios en ustedes y en mí y en Caleb. Eso nos hace especiales. Eso nos hace un remanente fiel. Que Dios los bendiga. Ustedes son una manada pequeña. Ya verán que a través de la historia bíblica, Dios siempre ha reservado un grupo pequeño. No miles y millones, no. Un grupo pequeño. Donde podamos conocer a Emilio, a Abel Guevara, a Willy, a María Rivas, a Juan González, ¿no? A Beni, a María, a Débora. Nos conocemos, ¿no? Pero si seríamos, digamos que 500, ya no nos conocemos. Es igual, vamos a una reunión donde hay mucha gente, muchos hermanos, y tal vez uno te conectas con uno, con dos, o con el que te fuiste, pero con el resto no. Pero si somos un grupo relativamente pequeño, sí, podemos pasarnos la voz, podemos hablar, nos podemos compartir, podemos, ¿no? Dialogar, intercambiar, interactuar entre nosotros mismos. Y eso es lo que está buscando el Señor, un remanente fiel, que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que nos toque vivir, nosotros podamos mantenernos fieles al Señor, para que no sea parte de su gracia de nosotros. Ya vimos que a través del tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de pacto, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Se sentían pues la buena merca, se sentían que ellos eran pues los que tenían la franquicia de la salvación, de la redención, del pacto, de las promesas del pacto, ¿no? Y se descarriaban, se iban por la chueca. ¿Y qué hacía el Señor? Quitaba su gracia, quitaba su favor, quitaba su cerco de protección, venían sus vecinos, ¿no? Y los llevaban cautivos. Y perdieron su estatus de hijo de Dios. Ahora eran cautivos, eran esclavos. En Babilonia, en Siria, a donde todas les llevaron. Y tal vez no vamos a ser esclavos de otro país, de otra nación, de otro estado. Si nos apartamos del Señor, vamos a ser esclavos de Don Satán, de Satanás. Esclavos del pecado, del cual ya fuimos liberados. Así que no hay forma de mirar atrás, hermanos. No seamos como la mujer de Lot, que por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal.
Nosotros no. No miremos atrás. El reto es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga, familia, que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida. Si el Señor, Papá Dios, nuestro Señor, lo permite, Él quiere, mañana estaremos aquí. Me agradó estar con ustedes. A todos ustedes un abrazo enorme, grande. Que el Señor lo bendiga, familia. Hasta mañana. Bendiciones. Aleluya.